En Paideia tienen, como todas las semanas, o las semanas después del parcial, un documento que dice estructura de la PD, ¿no? En ese caso de la dirigida 8. Y ahí les mencionamos los dos textos que tenían que leer para hoy. Uno que es Keynes, sobre Keynes, que es la teoría, o de Keynes, mejor dicho, que es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Solamente los capítulos 3 y 18, porque son básicamente los capítulos donde hay un quiebre en la economía, en la idea de cómo funciona la economía. Esos capítulos son esenciales para entender cómo la economía cambia de rumbo desde Keynes. Y la segunda lectura era de Higgs, que en realidad es un artículo bastante corto que se llama Mr. Keynes y los clásicos, una posible interpretación. Entonces Higgs escribe un poco después que Keynes y es un poco satírico al momento de criticar a Keynes. Vamos a ver por qué. Al final dice que Keynes había tratado de hacer una teoría general, pero esa teoría general en realidad era una teoría de un caso particular. Y bueno, ahí tiene la estructura de cómo vamos a manejar la dirigida de hoy. Entonces, como siempre, pasemos a las preguntas de discusión que también estaban en ese documento, que son 3. ¿Bajo qué contexto económico y social realizó su obra Keynes y Higgs? Desde su perspectiva, ¿cuál es la contribución de esos autores a nuestra disciplina? Y en la actualidad, si considera que hay alguna influencia de Keynes y o de Higgs en las políticas económicas y sociales. Marcia, ¿qué tal? Pues... Hola Diego, ¿me escuchas? Sí, dime. Sí, bueno, contestando la pregunta, o sea, había encontrado de que Keynes y Higgs pues vivieron en la época de la crisis de los años 30, 29, 30. Al menos, bueno, por parte del lado de Keynes, pues él tuvo que vivir también la parte de la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, y tuvo varias publicaciones, o sea, tuvo una publicación después de eso respecto a la guerra, y también tuvo su publicación más importante, ¿no? Después de la crisis del 29, y en la cual creo que fue la más importante porque demostró como una especie de cambio a la teoría clásica, ¿no? Que siempre se había mantenido hasta el momento. Y presentó sus ideas de cuáles eran las causas, más que nada, cuáles eran las posibles causas de la crisis y cómo podía solucionarlo, ¿no? Y resaltaba bastante el hecho de la intervención del gobierno, de que tenían que priorizar lo que es el trabajo, tenían que hacer muchas inversiones para que aumentara el trabajo y la gente pudiera alcanzar un incremento del ahorro, ¿no? Y, ajá, sí, Gracias, básicamente. Marcia. Lucero, o Lucero, tenías la mano levantada. Sí, Diego. Sí, dime. Diego, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Ya, siguiendo con lo que decía mi compañera Marcia, Keynes se volvió importante a partir del crack del 29 y mi compañera mencionó que proponía algunas soluciones, ¿no? Para esta crisis, y una de esas soluciones era aumentar el gasto para que así las personas también tuvieran más puestos de trabajo, ya que uno de los problemas era el desempleo en esa época. Perfecto. Kenji. Sí, hola Diego, para responder la segunda pregunta, respecto a la contribución de Higgs, por un lado, en sus aportes a la microeconomía, Higgs explicó la determinación de los salarios en los mercados competitivos a partir del concepto de productividad marginal del trabajo
Y también habló sobre los sindicatos y la regulación de salarios en un marco de distribución de la riqueza y progreso económico. Y por el lado de la macroeconomía, tomó en cuenta a Keynes para analizar el mercado de bienes y servicios y el mercado de dinero, y con eso crearía el modelo de ISLM que nos enseñan en macro, que es que funciona en una economía cerrada. Exacto, gracias, Kenji. Jeremy. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, una de las principales contribuciones de Higgs para nuestra economía son cuestiones tales como la teoría de la utilidad ordinal o el efecto de sustitución y renta para el individuo en caso de tener que elegir entre bienes alternativos. Y bueno, como ya lo mencionaron, ¿no? Su contribución más importante en el ámbito macroeconómico es el modelo de Higgs-Hansen y SLM, que dio la forma a la teoría de Keynes. Bueno, cabe mencionar que el modelo describe la economía como un equilibrio entre tres mercados, ¿no? El de dinero, el de bienes y el de bonos. Perfecto. Gracias, Jeremy. Gamboa. Sí, yo. Dime. ¿Se escucha? Sí. Ya, bueno, sobre el punto 2, creo que lo único que me quedaría a mí por aportar sería que, digamos, el modelo de Higgs es de ISLM, que fue soporte y nos enseña en Microeconomía 2. También, pues, bueno, se ha llevado se puede ser ajustado, o sea, si bien tiene ciertas características, puede ser ajustado para amoldarse al estudio de mercados como el peruano, o sea, recordando de que en Macro 1 me habían enseñado de que el modelo peruano no funcionaba no de manera tan similar a lo que sería países del primer mundo, ¿no? Y recordando de que el Perú es un país que se basa mucho en las exportaciones de materias primas. Entonces, eso nada más. Ya, genial. Está bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna de las preguntas? La 3. Jeremy, ¿quieres aportar algo más? Sí, con respecto a la tercera pregunta. Bueno, considero que hoy en día hay dos elementos del legado de Keynes que siguen vigentes. El primero, el macroeconómico, que contradice la idea de que los mercados se equilibran de forma simultánea y automática, ya que Keynes argumentó que existía una rigidez de precios en las economías, especialmente en los contratos laborales, que hacían que dichos ajustes no se hicieran automáticamente y que causaba que el desequilibrio se perpetuara. Por lo tanto, su propuesta era que se requería de la intervención del gobierno para superar tales fallas de mercado. Asimismo, uno de sus principales postulados es que la inversión pública es fundamental para reactivar la demanda y por ende el crecimiento. En segundo lugar, el segundo gran legado de Keynes es la noción de que los gobiernos pueden y deben prevenir las depresiones económicas. Asimismo, la aceptación generalizada de este punto de vista se puede ver en las diferencias entre las respuestas, entre la fuerte respuesta en las formas de política cuando ocurrieron las crisis en el 2008, 2009 y actualmente, ¿no? Cómo están actuando los gobiernos utilizando los fundamentos o las nociones que Keynes aportó. Ajá, exacto. Sí, ahora en esta pandemia se han aplicado varias políticas keynesianas, ¿no? ¿Alguien más, chicos? Diego, Esteban. Hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Creo que por parte de la tercera pregunta habría que también resaltar el aporte que hizo Keynes acerca de los espíritus animales de los empresarios, ya que en esta situación generalmente en las crisis es muy difícil que estos por sí mismos quieran invertir en un estado en el cual la economía se encuentra en totalmente incertidumbre, una incertidumbre cercana a la keynesiana, creo. Y este caso en el cual el factor Estado es el que tiene que poner más de su parte para lograr los objetivos que están esperando, que es salir de la crisis, ¿no? Incluso en esta situación también, como la que estamos, vemos también que en este estado de cuarentena,
varias empresas han tenido que quebrar, incluso no han podido operar, como han sido los cines o los gimnasios. Y en este caso por más que tengan por más que quieran salir y operar, hay muchas restricciones por esa parte. Sí, exacto. Sí, Keynes hace algún recuento de cómo se comportan los empresarios. Resulta que a veces cuando estamos en apogeo, ellos sobreproducen, hacen una sobreproducción, se entusiasman demasiado y producen más de lo debido y pueden generar quizás alguna crisis por ahí. Y cuando estamos en crisis, es muy difícil empujarlos a que gasten, ¿no? Se resisten demasiado. ¿Alguien más, chicos? Entonces, veamos un poco. Más o menos en qué año escribió Keynes y Hicks. Si nos remontamos a los dos textos que estamos viendo, ambos textos fueron publicados y está en su bueno, está en su estructura, parece que es 1971, pero en realidad las primeras versiones salieron antes. Pero ambos básicamente basan su teoría o sus planteamientos en su experiencia en la Primera Guerra Mundial y también en el momento de la crisis del 30, ¿no? ¿Alguien que me pueda explicar, si recuerda, qué pasó en los años 30? ¿Cómo se originó la crisis en ese momento? Sus causas, consecuencias. Sí, Diego, ¿me escuchas? Sí, Marcelino. O sea, la crisis creo que se desató porque hubo bueno, según, si no me equivoco, Marshall, fue por una parte de corrida bancaria. Lo que pasa es que los bancos se quedaron sin efectivos para liquidez, ajá, exacto, sin liquidez, y hubo una especie de burbuja que ocasionó que todas las personas fueron corriendo a sus bancos de confianza para retirar todo su dinero. Entonces, como eso no suele pasar y los bancos, digamos que en ese momento no estaban preparados para esa corrida, ¿no? Y tampoco la Reserva Federal como que ayudó mucho porque él funcionaba supuestamente como licencia principal para ser como un prestamista, ¿no? Pero no lo hizo de manera correcta, no se aplicaron las políticas correctas, entonces los bancos comenzaron a quebrar. Y si no me equivoco, empezó cuando el Banco de Estados Unidos, no creo si se llama así, fue el primero en quebrar y bueno, y ahí se vino todo abajo, ¿no? Exacto. Muy bien, Marcia. Nos resulta que en macroeconomía debemos diferenciar el precio o el valor real de una empresa y el valor que le dan, o el valor de mercado, ¿no? El valor real y el valor de mercado, que son distintos. El valor real es aquel valor o el precio de que es sinónimo de reponer algo. Por ejemplo, una casa, reponer la casa cuesta la suma de los ladrillos, la mano de obra, de todos los insumos que se han realizado para fabricar, para construir la casa. Ese es el valor de reposición, que es el valor real de una casa. Mientras que el valor de mercado depende en parte de ese valor de reposición, pero depende de otros factores especulativos, ¿no? Si yo creo que mañana al lado de mi casa van a construir un centro comercial, va a aumentar el valor, ¿no? Entonces yo voy a poder vender mi casa, que sigue teniendo la misma cantidad de ladrillos, la misma cantidad de tiempo se demoró en construirse, pero ahora sube de precio porque estamos esperando que quizás se valorice porque se va a volver más atractivo el lugar, ¿no? Entonces, esa diferencia que luego Tobin hace un coeficiente, esto que se llama el cociente de Tobin,
a veces es un poco engañoso, ¿no? Porque solamente estamos especulando lo que podría pasar, y eso sucede en la bolsa de valores usualmente. El precio de las acciones depende de lo que esperan las empresas, de cómo se va a comportar o cómo van a ser los dividendos de las empresas en el largo plazo, los siguientes años, pero no necesariamente es así, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, hace más de 10 años, o casi en el 2000, 2001, cuando empezaban las empresas informáticas, que todos creían que Google y esas empresas como IBM iban a subir un precio muy rápido, pero no, sí subieron el precio, subieron su valor y se volvieron más productivas, pero no a la velocidad que esperaban los inversionistas, y se generó una pequeña burbuja ahí. Entonces, lo mismo sucedió en 1930, en realidad en 29, siendo más precisos, que todos pensaban de que la bolsa iba a reaccionar de una forma, pero habíamos sobreestimado el valor real de las empresas en la bolsa. Entonces la gente de un momento a otro se da cuenta de que lo que ha pagado por una acción no es el valor real. Entonces entran en pánico, tratan de vender sus acciones, tratan de sacar su dinero del banco, quieren cambiarlo todo a efectivo, cash, a billetes, van a los bancos, hacen colas, retiran todo y el sistema sin liquidez quiebra, ¿no? Y además sabemos que los bancos no tienen dinero en billetes, ¿no? En macroeconomía hemos visto que una de las funciones, una de las formas de ganancias de los bancos es crear dinero, ¿no? Crean dinero haciendo préstamos y poniendo el dinero en manos de diferentes personas. Crean depósitos, ese depósito lo ponen como préstamos y así van creando dinero, de modo que es imposible que se pueda reponer el dinero a todas las personas en efectivo, ¿no? Entonces eso pasó ahí, las empresas perdieron valor, hubo un desempleo tremendo en Estados Unidos, entonces eso jaló a los demás países que dependíamos de Estados Unidos. En 1930, precisamente estábamos empezando a depender más de Estados Unidos que Francia. Antes de 1910 dependíamos más de Gran Bretaña, pero justo en 1930, 1920, 1900, hasta el 30, ya empezábamos a depender más de Estados Unidos, ¿no? Entonces justo ahí nos agarró eso y también contagió a nuestro país. Lucero. Sí, Diego, tengo una pregunta. ¿De qué depende que estalle esa burbuja? O sea, ¿cómo de repente la gente se da cuenta que en realidad los valores van, o sea, cómo los valores van cayendo de las acciones? No entiendo cuándo es que explota esa burbuja. Claro, eso es un factor, una buena pregunta. Es más una cuestión psicológica. Aunque no lo crean, gran parte del valor de las acciones en la bolsa son una cuestión psicológica de cuán optimistas o pesimistas son las personas. Entonces, las personas optimistas tienden a tomar más riesgo, tienden a pagar un precio mayor por algunas empresas, pero entonces son muy impulsivos, ¿no? Soy muy impulsivo y no sé, me dicen que Facebook va a duplicar el precio en un mes y yo voy y compro en un mes. Pero resulta de que acá de una semana sale el estado financiero de Facebook porque están obligados las empresas que están en bolsa están obligadas a hacer pública su información, sus estados financieros. Entonces sale el estado financiero de Facebook y dice que el siguiente año no van a sacar nuevas actualizaciones de su aplicación. Pero yo, como estaba tan optimista, creí inicialmente de que sí iban a sacar nuevas actualizaciones, por eso es que pagué un precio alto, porque esperaba de que iba a haber dividendos o ganancias altas. Pero resulta que en su estado financiero nuevo dice que no. Entonces yo he pagado de más de lo que realmente estaba valiendo o va a valer el siguiente año. Es una cuestión más psicológica, ¿no? Y, por ejemplo, en el 2008 estalló la burbuja, 2008-2009. Esa fue una burbuja empujada por el sector inmobiliario, ¿no?
todas las personas, o bueno, en el sector financiero se veía de que las personas compraban un montón de casas. Entonces, aparentemente había un boom inmobiliario, todos compraban casas. Pero llegó un momento en que las personas dejaron de pagar sus créditos por casa, sus hipotecas. Entonces, ese momento donde la gente empieza a dejar de pagar sus hipotecas y cae en moratoria, en mora, es que los bancos recién se dan cuenta de que no van a poder recuperar su dinero. Entonces los inversionistas ahí retiran sus inversiones y ahí es donde cae todo. Entonces en ese caso también fue psicológico, ¿no? Todos pensaban de que el crecimiento del sector inmobiliario iba a ser al infinito, pero no fue así. Y cuando nos dimos cuenta de que la gente no podía pagar sus casas, estalló la burbuja. Y eso sucedió básicamente porque los bancos estaban tan entusiasmados en que la economía iba a ir bien en los siguientes 20, 30 años, que daban préstamos a familias sin requisitos muy estrictos. Entonces había personas que ganaban el mínimo vital, pero igual le daban el crédito para sacar su casa, porque esperaban, eran muy optimistas y creían de que en los siguientes años, como iba a mejorar la economía, su salario se iba a duplicar, se iba a triplicar y iban a poder pagar su hipoteca, pero no resultó así, ¿no? Entonces llegó un momento en que dejaron de pagar sus cuotas y, bueno, un banco sin recibir sin recibir el repago de sus préstamos no funciona, ¿no? Se corta el ciclo de pagos, el ciclo de transacciones del banco y todo quiebra. O sea, básicamente es eso, es porque es algo que inclusive Marx ya veía antes, ¿no? Marx decía que uno de los pilares de la inestabilidad del capitalismo era la inversión. ¿Por qué? Porque el empresario era muy sensible a sus sentimientos. Entonces iba a haber un momento en que en la crisis el que nos tenía que sacar era el empresario. Pero como los empresarios usualmente son aversos al riesgo, según Marx, no lo iban a hacer, no se iban a sacar de la crisis, sino iban a guardar su dinero y no iban a empujar la economía. Según Marx, ese era uno de los pilares del fin del capitalismo, ¿no? Que iba a llegar un momento de crisis donde el único que nos podía sacar era el empresario, pero el empresario, por su miedo al riesgo, no iba a hacer nada y ahí iba a quebrar el capitalismo, ¿no? Ok, nosotros pasamos mucho tiempo hablando de esto, pero esa es la idea. Entonces, Keynes llega justo en este momento donde hay un montón de problemas en la economía. La gente está sin empleo, no hay trabajo, hay hambre, no hay alimentos. Y resulta que antes de Keynes, los economistas pensaban que la oferta creaba su demanda. Eso es la ley de Say. La ley de Say implica un montón de cosas como el velo monetario y otras cosas, pero básicamente lo que dice la ley de Say es que la oferta crea la demanda. Si yo soy un empresario y saco un nuevo producto, ese producto se va a vender en su totalidad en algún momento. Si yo pongo el precio 10, quizás se vende la mitad, pero luego bajo el precio a 5 y se va a vender todo. Entonces eso quiere decir que todo está en manos de solamente un lado de la economía, ¿no? De los ofertantes. Pero no tiene mucho sentido, ¿no? Porque ustedes imagínense, hace algunos años hubo una persona que inventó un teclado de computadora que era más eficiente que el teclado que tenemos ahora. El teclado que tenemos ahora se llama QWERTY, por la parte del teclado donde está QWERTY, QWERTY. Por eso se llama, este teclado QWERTY es una herencia de las máquinas de escribir, pero este teclado científicamente está comprobado de que no es eficiente. Las letras más utilizadas están muy lejos
del alcance de los dedos más hábiles y su distribución ahí no está bien determinada. Entonces, hace algunos años a una persona se le ocurrió hacer un estudio y ver un teclado más eficiente, un orden de las teclas más eficientes. Creó el producto, lo produjo a gran masa, creó la oferta, pero no se vendió casi nada de su producto, a pesar de que prácticamente regalaba los teclados a un precio muy bajo. Pero no tiene sentido que la oferta crea la demanda, ¿no? Entonces, eso es lo que creían los economistas antes de Keynes. Entonces, como la oferta creaba su demanda, una de las implicancias de eso es que existía pleno empleo. Todas las personas que querían trabajar, trabajaban. Y las que no querían trabajar eran las que, entre comillas, eran desempleadas. Pero eran desempleadas porque no querían trabajar o porque el salario de reserva su salario de reserva no era suficiente para que tengan la disposición a trabajar. Pero cuando llegó la crisis del 30, resulta que había gente que sí quería trabajar, pero no podía trabajar, no tenía la posibilidad de encontrar empleo. Entonces ahí se rompe ese paradigma de que había pleno empleo en la economía. Entonces, si no hay pleno empleo, hay un espacio en el cual el Estado podría manejar, ¿no? Y empujar al empleo observado al empleo pleno. Entonces debe haber alguna forma de empujar a la economía hacia ese equilibrio de empleo pleno. Y ahí es donde nace el rol del Estado, ¿no? El Estado como proteccionista, como aquel que hace regulación, hace gasto en infraestructura, hace subsidios, da seguros de desempleo, redistribuye ingresos y sobre todo es un mercado bien activo que luego en algunos años va a llevar a esta idea del estado del bienestar, ¿no? El Estado debe garantizar a la población ciertos servicios y ciertos bienes que deberían ser indispensables para la subsistencia, ¿no? Como alimentos, educación, salud, que debería ser accesible a todas las personas. Entonces, si nosotros teníamos la idea de que había pleno empleo, que era lo que se pensaba antes, no había un espacio para el Estado, ¿no? Porque por sí solo la economía estaba en equilibrio, por sí solo todos trabajaban y todos tenían ingresos, entonces no había un rol del Estado, no había forma de justificar que el Estado intervenga. El Estado solamente estaba ahí para, como seguridad de la población o como aquel administrador, pero que no se mete en las actividades económicas de las personas. Pues con Keynes recién se establece esto de importancia del Estado. Hicks viene un poquito después. Hicks básicamente hace una crítica a Keynes, pero su crítica va no tanto en el hecho de que esté equivocado Keynes, sino su crítica va en el sentido de que, según él, Keynes se quería mostrar como aquel que había transformado la economía definitivamente, y él había puesto, y bueno, Keynes había puesto una teoría general, una teoría que podía explicar todo. Y bueno, lo que dice Hicks es que no, que Keynes no es aquel que es el gran descubridor, el gran mesías que viene a transformar la economía, sino que más bien sus ideas son muy parecidas a ideas de otros economistas anteriores y que en realidad no se le debería dar tantas luces a Keynes porque sus ideas ya son repetidas de otros. Lo interesante de Hicks es que hace más famoso a Keynes, inclusive. Y lo hace más famoso porque formaliza matemáticamente muchas de las cosas que Keynes no había formalizado. Esta idea de la ISLM, que hemos visto desde Introducción a la Micro, en su versión más simple, que es en la que está en el texto que hemos leído, toma varias ideas de Keynes, ¿no? Sobre todo en el segundo
en la segunda parte del texto de Higgs. Entonces, todo lo que había mencionado Keynes en su texto, descriptivamente, analíticamente y con algunas ecuaciones simples, lo sistematiza mejor Higgs y lo hace más comprensible para otros economistas. Entonces, gracias a Higgs es que las ideas de Keynes se hacen más notables. Y al final, la crítica de Higgs es una crítica más teórica, pero en realidad no es que diga que no sirve la teoría de Keynes. Dice que sí sirve, pero solamente en casos particulares, ¿no? Bueno, ¿qué más? Las contribuciones de ambos autores son claras, ¿no? Sobre todo en el caso de Keynes. Cada vez que hay crisis, todos nos acordamos de Keynes. Cuando estamos en auge, todos nos olvidamos de Keynes, pero cuando estamos en crisis, nos acordamos de Keynes y aplicamos políticas keynesianas. Por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, inclusive los liberales o los conservadores económicos, perdón, los conservadores más económicos que dicen que el mercado debe ser chiquito y no debe intervenir, hasta ellos están justificando que el gobierno gaste e intervenga en la economía. Entonces, las ideas de Keynes se hacen cada vez que estamos en crisis más notables, ¿no? Y en el caso de Higgs, bueno, él ha sido más teórico, no tiene mucha contribución en política económica, pero sí tiene una contribución en otros aspectos teóricos como microeconomía, ¿no? En microeconomía hablamos de Higgs varias veces, la descomposición del efecto total en sustitución y efecto renta. Se habla en microeconomía y es bien conocido. Y bueno, eso serían las respuestas de esos, ¿no? Diego, ¿tienes algún comentario? Sí, creo que me recordó de la política de gasto público, en el cual ayuda para otra vez tener el círculo, el cual las personas le pagan a los empleados y viceversa. Eso ayuda a que a la economía otra vez retome esa continua distribución, me parece. Uh-huh. Eso tiene que ver bastante con la demanda efectiva, que es lo que vamos a ver justo en capítulo 3 de Keynes. Entonces, inclusive en alguna parte del libro de Keynes, no sé si en este capítulo 3 o el 8 o en otro, Keynes dice que si no hay nada que hacer, bueno, si queremos empujar la economía, hay que enterrar botellas con dinero para que las personas las desentierren y gasten el dinero que hay en eso, ¿no? Entonces, no necesariamente se necesita un gasto que genere inversión o que sea productivo, sino simplemente dar dinero a la gente para que la gente pueda gastar. Eso es similar a lo de los bonos, ¿no? Que damos ahora. No le estamos pidiendo nada a cambio a las personas, no le estamos pidiendo que trabajen o que hagan algo productivo, simplemente les estamos dando dinero porque gracias a eso van a tener la forma de demandar y de reactivar la economía. Entonces, pasemos al texto de Keynes, que es la teoría general de la ocupación, el interés, el dinero. Y como ven en el título, tiene una pretensión bastante grande, ¿no? Teoría general, dice. Una teoría aplicable a toda situación. Y es uno de los primeros autores que pone énfasis en la ocupación. La ocupación no había sido, o el desempleo o el empleo no había sido de mucho interés en los autores anteriores, ¿no? Los autores anteriores hablaban más sobre el valor de las cosas, cómo se forma el precio, cómo se hace el intercambio, pero no se habían fijado mucho en el empleo o en el desempleo. Entonces, Keynes va a empezar dándole bastante importancia a ello. Entonces, el capítulo 1, que se llama demanda efectiva, ¿no? Los principios de la demanda efectiva. Capítulo 3, principios de la demanda efectiva. Alguien que me defina qué es demanda efectiva. Diego. Dime. O sea, Fácil.
Keynes define la demanda efectiva como el punto de intersección en el que se va a dar con el cruce de la curva de la demanda agregada y la oferta agregada, ¿no? Ajá. Este punto en donde supuestamente se va a generar o donde el empresario va a tener las mayores expectativas con respecto a sus ganancias. Perfecto. Diego, tienes la mano levantada. Sí, además, puedo decir algunas características de esta demanda efectiva que depende Claro, tanto del deseo como la capacidad de los consumidores. Además que un país iguala la demanda agregada, que es la suma de todos los bienes y servicios en un periodo determinado. Y bueno, esta demanda efectiva es una mercancía, puede ser menor a la cantidad fabricada del ofertante. En ese caso quedará un excedente que hará el producto modifique sus proyecciones para el siguiente periodo. Perfecto. Entonces resulta que la demanda efectiva es aquella parte de la curva de demanda que se concreta en la realidad. Entonces, no podemos pasar clases enteras hablando de la curva de demanda, pero ese punto donde intersecta la oferta y la demanda se va a llamar demanda efectiva, y es muy importante porque de ella depende el círculo virtuoso de la economía. Entonces, no solamente el equilibrio es importante porque ahí se ponen de acuerdo ofertantes y demandantes, sino que ese punto determina cómo o cuán grande van a ser el gasto de los agentes en la economía. Entonces, en ese punto se vende cierta cantidad a un precio tal. Eso es el ingreso de los agentes económicos, de los empresarios, del trabajador, de los dueños de la tierra, de los que vendieron los insumos. Entonces, esos ingresos van a volver a la economía como gasto en otras cosas. Entonces, por eso que es bastante importante. Y eso vuelve a suceder, ¿no? Una vez que el empresario o el trabajador recibe la parte de ese ingreso que le corresponde, de vuelta va a ir a otros mercados, esa preferencia por los bienes va a generar de vuelta que la demanda interactúe con la oferta, se va a crear otro punto de demanda que se va a concretar, y eso de vuelta va a determinar cuán grande es la disponibilidad de gastar de los agentes económicos. Entonces, eso se va a hacer una y otra vez y va a determinar cuán grande o cuán grande va a ser en realidad las transacciones y la economía, ¿no? Entonces, leamos un poco. Acá creo que la JP Tania puso un fragmento de capítulo 1 que dice lo siguiente. He llamado a este libro Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, recalcando que el sufijo general con objetivo de que el título sirva para contrastar mis argumentos y conclusiones con los de la teoría clásica, en el que me eduqué y que domina el pensamiento económico tanto práctico como teórico de la academia y gobernantes de esta generación, igual que lo ha dominado durante los últimos 100 años. Sostendré que los postulados de la teoría clásica solamente son aplicables a un caso especial y no en general, porque las condiciones que suponen son un caso extremo de todas las posiciones posibles de equilibrio. Más aún, las características del caso especial supuesto por la teoría clásica no son las de sociedades económicas en las que hoy vivimos, razón por la cual sus enseñanzas engañan y son desastrosas si intentamos aplicarlas a los hechos reales. Entonces, Keynes trata de hacer un deslinde con los clásicos. Luego, Higgs va a decir que este párrafo está mal descrito porque Keynes está confundiendo los clásicos con los últimos clásicos. Es decir, Higgs va a decir que los clásicos es un conjunto de economistas amplio, pero que en este párrafo en particular, Keynes se está refiriendo solamente a economistas como Ricardo y contemporáneos, y algunos quizás como Walras, que toma algunas cosas de Ricardo. Entonces, una de las críticas de Higgs es exactamente eso, que
Keynes está confundiendo a todos los clásicos y solamente se está refiriendo a la teoría de Ricardo y de algunos otros más, pero no de todos los clásicos. Entonces, acá también Keynes está resaltando de que en el periodo donde escribe esto, las propuestas de los clásicos no servían, ¿no? ¿Qué hacían los gobiernos cuando había crisis antes de Keynes? Lo que hacían era básicamente reducir el gasto, porque aunque hoy nos parezca tonto, en ese momento tenía sentido, ¿no? Ustedes piensen en una familia que de un momento se ve en la quiebra y sin empleo. ¿Qué hace la familia? Ahorra, ¿no? Trata de reducir sus gastos lo máximo posible para poder, porque tiene la incertidumbre que quizás en los siguientes periodos siga sin empleo. Entonces, bajo esa lógica también funcionaban los estados, o las naciones, o los gobiernos, ¿no? Entonces decían, hay crisis, entonces, como somos como una familia, una gran familia que es la nación, reduzcamos los gastos para ahorrar para los siguientes periodos que tenemos incertidumbre. Eso es lo que hacían los estados, reducían su gasto, aumentaban los impuestos, paraban las obras que estaban haciendo y desprotegían a los trabajadores, ¿no? No les daban seguros, trataban de reducir el gasto de toda forma posible. Y eso se sostenía con las ideas de los clásicos, ¿no? Eso era la idea normal. Hoy, creo que para cualquier estudiante de economía o cualquier economista, eso parece totalmente ilógico, ¿no? Hoy de frente hablamos de recesión o de crisis y decimos que el Estado debe gastar más. Debe gastar más, tiene que reducir los impuestos, tiene que proteger a los trabajadores, darles subsidios. Entonces, todo eso que hoy nos parece lógico, antes era totalmente descabellado, ¿no? Nadie hubiera aprobado eso en 1910 o en 1890. Ok, entonces, ¿qué me dice que entendió del capítulo 3? ¿O qué rescata el capítulo 3? Sé que el capítulo 3 es bastante difícil de leer, sobre todo porque en parte se meten ecuaciones y algunas relaciones lógicas que parecen muy difíciles, pero la idea es de que ustedes no se memoricen todo, evidentemente, sino que traten de rescatar lo más importante del texto. ¿Qué creen que es lo más importante de ese capítulo 3? Ya dijimos, se titula El principio de la demanda efectiva y hemos definido hace un rato qué es demanda efectiva. Pero dentro de todo ese texto hay otras definiciones más, ¿no? Definiciones que ya las sabemos porque hemos estudiado microeconomía y en macroeconomía también algunas de esas definiciones ya las hemos visto. Y acá hay un recuento de algunas de esas. Pues, por ejemplo, costo de factores es aquella cantidad que paga el empresario a los factores productivos, ya sabemos eso. En particular, Keynes le va a dar mayor relevancia al trabajo. El trabajo va a ser el factor productivo más importante. El capital, no tanto, va a estar presente, pero va a decir que es un poquito difícil modificarlo, ¿no? Y tiene razón, al menos para su objetivo. Su objetivo era mejorar la economía, ¿no? Entonces, modificar rápido el capital es difícil. Inclusive hay momentos en los cuales Keynes deja de lado la depreciación
o el desgaste del capital, ¿no? Usualmente cuando hablamos de macroeconomía en la ecuación fundamental de la inversión, recordamos que hay una parte de la ecuación que habla sobre la depreciación, ¿no? ¿Qué parte de la economía, de qué parte del capital, de la maquinaria o del edificio se desgasta y tenemos que reponer? Eso, por ejemplo, no se considera acá, porque estamos hablando de muy corto plazo. Luego dice que el costo de uso es la suma que paga a otros empresarios por lo que les compra, juntamente con el sacrificio que hace el emplear su equipo en vez de dejarlo inactivo. De vuelta, costo de uso es la suma que paga otros empresarios por lo que les compra, juntamente con el sacrificio que hace el empleador su equipo en vez de dejarlo inactivo. Más o menos tiene que ver con qué concepto que ustedes conocen esa definición, costo de uso. ¿Creen que tiene algo que ver con el costo de oportunidad? Sí, ¿no? Tiene algo que ver con el costo de oportunidad. Más que todo costos económicos, ¿no? Recuerden en microeconomía cuando hablábamos de costos económicos, los costos económicos consideraban tanto los costos contables, que es en realidad el desembolso de dinero, y también los costos de oportunidad, ¿no? Lo que hubiera ganado si en lugar de hacer mi empresa, lo pondría en otra actividad. Usualmente el costo de oportunidad se considera lo que ganaría si pondría mi dinero en el banco, ¿no? Ese 5 o 6% que me darían en el banco sin hacer nada, ese sería mi costo de oportunidad. Luego, la ganancia o ingreso del empresario es el excedente del valor que da la producción resultante sobre la suma de costos de factores y coste de uso. En teoría del productor, en microeconomía, esto se le llama excedente del productor, ¿no? El ingreso total va a ser la suma de costos de los factores más la ganancia. ¿Alguien quiere comentar alguna de esas definiciones que recuerda? Bueno, siguiendo tenemos la oferta global, que sabemos que en este caso, vamos a ir acá primero. La función de la oferta global, en este caso, solamente va a estar en función de la cantidad de trabajo, n es trabajo. Entonces, la oferta de la economía va a estar en función de la cantidad de trabajo que podemos disponer. Evidentemente es una oferta de corto plazo. Y la demanda también va a estar en función de la cantidad de trabajo. ¿Por qué? Porque son los trabajadores que al fin y al cabo son los que demandan, ¿no? Los que compran los bienes y servicios. Entonces, por tanto, cuando vamos a hacer nuestro equilibrio, cuando igualemos la cantidad de oferta y demanda, en esa intersección también se va a definir la cantidad de trabajo necesario, ¿no? Entonces, no solamente en ese punto es el lugar donde los empresarios logran maximizar donde los empresarios determinan sus ganancias, sino también es donde se determina la cantidad de personas que van a tener empleo.
Y ese punto, bueno, ya dijimos, ¿no? Ese punto donde se materializa la curva de demanda porque hay una interacción con la oferta, se llama demanda efectiva. Cuando decimos que la oferta crea su propia demanda, quiere decir que nuestra demanda global y nuestra oferta global son iguales para todos los valores de n. Entonces, cuando han visto, bueno, el lápiz ahorita se desconectó, pero seguro cuando han visto en macro y hablan de los clásicos o de los anteriores a Keynes, sucede esto, ¿no? Déjenme escribir. Acá teníamos la demanda y acá teníamos la oferta. Entonces, cuando hablábamos de la ley de Say o cuando hablábamos de los pre-Keynes, este único equilibrio era un equilibrio donde había un pleno empleo. Haga lo que haga la demanda, se mueva a la derecha, a la izquierda, seguíamos teniendo la misma cantidad de trabajo, ¿no? Por eso decíamos que era nuestro equilibrio en pleno empleo. Ahora déjeme cambiar esto. Ok. En la sección 2 del capítulo, ¿qué entendieron de esa parte? En la sección 1, más Keynes se dedica a plantear las ecuaciones, a decir algunos conceptos. En la sección 2 sí hay algo más de análisis, ¿no? Diego. Dime, Claudia, ¿no? Marcia. Sí. Bueno, de la sección 2, Keynes primero como que hace una especificación, una simplificación para todo lo que va a ir después, de que el salario nominal y el costo de los factores que había expuesto iban a ser constantes por cada unidad de trabajo empleado. Y luego comienza a explicar más o menos cómo se va armando la teoría, ¿no? Y dice en general de que esta va a ser que cuando aumente el trabajo, aumenta también el ingreso agregado real. Y que, o sea, lo que va, creo que lo que es importante de esta parte, lo que introduce es la propensión a consumir. O sea, fue algo a mí que no lo había visto en la parte 1, sino que aquí ya lo va a introducir y lo va a linkear con la inversión corriente. Y va a decir que o sea, la propensión a consumir va a depender de qué tan grande o pequeña sea la inversión corriente, y que esta a su vez lo va a linkear con el incentivo para invertir, y o sea, aquí introduce lo que es la propensión a invertir, y que esta a su vez va a depender de la relación entre la curva de eficiencia marginal del capital y de las tasas de interés. Sí, excelente. ¿Alguien más que quiera comentar? Entonces, Marci tenía mucha razón. Cuando estamos hablando de ingreso global real, estamos hablando de la suma de todos los ingresos de todos los agentes económicos, ¿no? La suma de salarios, la suma de dividendos, la suma de ganancias de empresarios, la suma de pagos por uso de la tierra, todo eso se va a llamar ingreso global. Entonces, suponemos inicialmente que el salario nominal y el costo de los otros factores productivos son constantes por cada unidad de trabajo empleada. Estamos en el corto plazo. Todos los precios tienden a ser más o menos constantes.
Cuando aumenta la ocupación, también aumenta el ingreso global. Como el ingreso global depende en parte de los salarios, que haya más ocupación, más empleo, también eleva los ingresos globales. Entonces, cuando el ingreso real aumenta, las personas tienen más disponibilidad de gasto, por tanto consumen más, pero no tanto como el ingreso. Entonces, acá entra algo que es interesante hablar en macroeconomía 1 y 2, que es la suavización del consumo. Resulta que las personas estamos hechas de tradiciones, de hábitos, de costumbres, y usualmente el consumo no cambia en el tiempo, ni siquiera cambia mucho a largo plazo. Pues ustedes imaginen que hoy día ganan 1.200 soles como practicantes y mañana les duplican el sueldo, 2.400 soles. ¿Sus hábitos de consumo van a cambiar drásticamente un día para el otro? No. No van a almorzar 2 veces, no van a cenar 2 veces. Entonces, las personas tienden a gastar en promedio lo mismo a pesar de que sus ingresos aumentan. Sí es cierto que cambia un poco, no sé, va a comprar quizás un poco más de ropa, en lugar, no sé, de carne de un tipo van a comprar carne de otro tipo, pero no es que duplicas el ingreso y duplicas tu gasto, sino que hay una suavización del consumo. ¿Y por qué? Porque la gente ya está acostumbrada a un estilo de vida, ¿no? Entonces, no sé, mi sueldo se multiplica por 10, no por eso me voy a ir a vivir a una casa que cuesta 10 veces mi casa normal, ¿no? Estoy acostumbrado a mi barrio, estoy acostumbrado a mi entorno. Entonces, es por eso que el consumo usualmente no crece tan rápido como el ingreso. Y eso es algo que se va a ver bajo varias teorías en macroeconomía 1 y macroeconomía 2. De aquí que los empresarios resentirían una pérdida si el aumento total de la ocupación se destina a satisfacer la mayor demanda de artículos de consumo inmediato. En consecuencia, para justificar cualquier cantidad dada de ocupación, debe existir cierto volumen de inversión que baste para absorber el excedente que arroja la producción total sobre la que la comunidad decide consumir cuando la ocupación se encuentra a dicho nivel. Entonces resulta que si nosotros tenemos un mundo ideal donde las personas no guardan su dinero bajo el colchón, sino que guardan su dinero en un banco, por ejemplo, toda esa diferencia entre la cual yo tengo ingresos y mi consumo está, la diferencia entre mi ingreso y mi consumo, esa parte yo no la voy a guardar bajo mi cama, sino la voy a guardar en un banco, ¿no? Entonces, ¿el banco qué va a hacer con mi dinero? Tampoco lo va a guardar en la bóveda, ¿no? Sino lo va a tratar de prestar y usualmente lo va a prestar a empresas que van a invertirlo. Entonces, resulta que si crece muy rápido tus ingresos, pero por teoría tus consumos crecen a una mayor velocidad, esa disposición de inversión va a crecer también. Entonces, a eso es lo que se refiere en esta parte. Por tanto, dado lo que llamaremos la propensión a consumir de la comunidad, la propensión a consumir es básicamente eso, qué parte del ingreso las personas, qué parte de su ingreso las personas deciden a consumir. Esa propensión usualmente es estable. Si yo usualmente suelo gastar el 80% de mi salario, eso no va a cambiar mucho en el tiempo. Entonces, dado esa propensión a consumir, el nivel de equilibrio de la ocupación dependerá de la inversión corriente. Entonces, ahí hay una conexión interesante, ¿no? Mientras más gente está ocupada, más va a demandar, ese consumo va a crecer, pero no tanto como los ingresos de las personas.
de ahí va a quedar un margen para invertir. Esa inversión va a generar una inversión corriente, que luego se va a transformar en mayor capacidad productiva, por tanto se va a generar más producción y se va a generar más empleo, y de vuelta sigue el círculo, ¿no? Un círculo virtuoso. Solo puede existir un nivel de ocupación compatible con el equilibrio, ya que cualquier otro produciría una desigualdad entre el precio de la oferta global y el precio de su demanda global. Este nivel no puede ser mayor que el de la ocupación plena, es decir, el salario real no puede ser menor que la desutilidad marginal del trabajo, pero no existe razón para esperar que sea igual a la ocupación plena. La demanda efectiva, que trae consigo la plena ocupación, es un caso especial que corresponde a los supuestos de la teoría clásica. Entonces, acá Keynes nos dice que este círculo virtuoso va a tener una restricción, que es el empleo pleno, ¿no? Después del empleo ya no puede existir equilibrios. Acá dice, este nivel no puede ser mayor que el de la ocupación plena, es decir, el salario real no puede ser menor a la desutilidad marginal del trabajo. Entonces, cuando pasamos del equilibrio de pleno empleo, las personas van a requerir un salario mucho mayor. Entonces, ustedes imaginen que ustedes trabajan 8 horas todos los días y todo el Perú, todas las personas que están dispuestas a trabajar, trabajan 8 horas. Y con eso están satisfechos, con eso acceden a todos sus bienes y servicios, con eso viven bien, viven como quieren. Eso es el pleno empleo. Todos con empleo, todos con salarios, que es lo que, un salario que es lo que piden. Eso es un pleno empleo. ¿Qué pasa si por alguna razón pasamos o queremos que haya empleo, pero por encima del pleno empleo? Deberíamos decir, por ejemplo, o deberíamos buscar que las personas trabajen más de 8 horas, o que personas que no estaban dispuestas a trabajar ahora quieran trabajar. Entonces, por ejemplo, un millonario que no quería trabajar ahora debería entrar a trabajar, pero le deberías pagar un salario altísimo, porque esa persona tiene un salario de reserva muy alto, ¿no? No trabaja porque tiene todo asegurado, entonces no entra a la población económicamente activa, a la población dispuesta a trabajar. Igual, si yo quiero trabajar más de 8 horas, no lo necesito, pero para que me convenzan de hacerlo, seguro voy a pedir un salario mayor. Entonces, eso hace que los productos van a subir de precio, el equilibrio se va a distorsionar. Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es hacer que los productos suban de precio artificialmente, lo cual también me va a afectar a mí, ¿no? Porque luego digamos, yo fabrico autos, todos los insumos van a subir de precios, los salarios de los que fabrican autos van a subir de precios. Pues para mí también va a subir el precio de los autos. Entonces no voy a poder comprar autos con tanta facilidad como lo hacía en un escenario inicial. Entonces hay esa restricción de que no puede haber un equilibrio por encima del pleno empleo. Entonces, esto del pleno empleo, que para los economistas clásicos era la regularidad, para Keynes es un caso específico. El caso específico donde, por alguna razón, todos los que quieren trabajar están trabajando, las horas que desean trabajar y al salario que están dispuestos a aceptar. Entonces, esto de los clásicos básicamente se refiere a Ricardo. Entonces acá dice, la teoría de Ricardo no fue aceptada solo por la City, los estadistas y el mundo académico, sino que la controversia se detuvo y el punto de vista contrario desapareció completamente y dejó de ser discutido. El gran enigma de la demanda efectiva con el que Malthus había luchado se desvaneció en la literatura económica. Entonces, parte de esa discusión ya había sido anterior.
Lo que pasa en economía es que las ideas que salen no suelen ser tan innovadoras como creemos. No sé, por ejemplo, últimamente estamos hablando de que las instituciones importan un montón, que las reglas de juego importan, que la democracia importa. Se está poniendo de moda eso de vuelta en la literatura económica y todos lo vemos como, wow, qué innovación. Acemoglu, Robinson, qué capos con hacer esto, con poner esas ideas. Pero en realidad no son ideas nuevas, son ideas que ya venían desde 1940, pero que por falta de difusión, por falta de que de los académicos se convenzan, simplemente se quedó en el silencio y nos olvidamos de eso y recién renace la idea años después. Lo mismo con la discusión de Keynes. Al parecer, antes ya había habido esa discusión de que no estábamos en pleno empleo, pero no había sido extendida y ya había desaparecido en la literatura. Bueno, acá ya hice algunas cosas de las cuales ya hablamos y pasemos al capítulo 18. ¿Quién me dice algo que entendió el capítulo 18 que se titula Nuevo planteamiento de la teoría general de la ocupación? Entonces, en el capítulo 3, lo importante es saber qué es demanda efectiva, por qué es importante la demanda efectiva, por qué Keynes cree que no estamos en pleno empleo, qué sucede si el equilibrio está por debajo del pleno empleo, qué sucede si está por encima del pleno empleo. Básicamente, eso, y es el círculo virtuoso del que les hablé, eso es lo importante del capítulo 3. Ahora vayamos al capítulo 18. ¿Qué entendieron desde el capítulo 18? Yo digo. Kenji. Sí, en la parte 1 menciona los factores como habilidad, cantidad de mano de obra, calidad de equipo, estado de la técnica, entre otros, y menciona que estos factores influyen sobre las variables independientes y dependientes. En las independientes mencionan que están la atención a consumir, la curva de la eficiencia marginal del capital y la tasa de interés, y las dependientes que son el volumen de empleo y el ingreso. También menciona que estas determinantes son arbitrarias y que se debería basar en la experiencia, la división de los determinantes del sistema económico se debería basar en la experiencia. Excelente, Kenji. ¿Alguien más, chicos? Diego Hernández. Diego, no te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. Keynes nos propone un nuevo planteamiento dentro de esta teoría que en simple se refiere a la aceptación de varios supuestos partiendo del hecho que no existe el pleno empleo. Bajo esa premisa, da por conocido la habilidad existente, cantidad de mano de obra, cantidad de equipo, disponibilidad de los mismos, además un estado de técnica, grado de competencia y usos, hábitos de consumir y finalmente la desutilidad diferentes. Además sugiere una serie de variables dependiente e independiente. Independiente, como se encuentra la propensión de consumo, eficiencia marginal del capital, la tasa de interés. Dichas variables consisten en primer lugar en aspectos psicológicos, como la propensión psicológica al consumo o la actitud psicológica respecto a la liquidez y la expectativa psicológica de rendimientos futuros. Ajá, exacto. Si se dan cuenta, en estos textos de Keynes hay bastante sobre comportamiento humano, ¿no? Sobre psicología. Y eso es algo que nos habíamos olvidado por muchos años en la macroeconomía. En la macroeconomía, hasta hace 10, 15 años, todo lo que hablábamos era agregados macroeconómicos. Inflación, demanda agregada, oferta agregada, no sé, y todas las variables que ustedes saben mejor que yo. Pero recién desde el 2008, 9, 10, retomamos esta idea de que detrás de esos agregados económicos existen personas. Y las personas
no solamente se comportan como personas racionales, sino a veces por algunas cuestiones psicológicas que no están del todo determinadas. Es por eso que los cursos de macroeconomía, desde ese entonces, desde el 2008, 2009, 10, por ahí, empiezan con un capítulo que se llama Microfundamentos de la macroeconomía. Libros anteriores no tenían ese capítulo y se iban de frente a los agregados macroeconómicos. Entonces, eso también es algo que ya aparecía en Keynes, que es quizás uno de los primeros en tener una teoría macroeconómica más o menos interesante. Se fija bastante en el comportamiento de las personas. Entonces, habla de las propensiones, de cómo se forman esas propensiones por el comportamiento de las personas, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar? Entonces, en este capítulo, lo que trata de hacer Keynes es plantear una teoría de cómo se determina la cantidad de trabajadores, la cantidad de empleo. Entonces, vamos a ver qué hizo. Consideramos, dados las habilidades existentes y la cantidad de mano de obra disponible, la calidad y cantidad del equipo que se puede echarse de mano, el estado de las técnicas, el grado de competencia, los gustos, los hábitos, la desutilidad de las diferentes intensidades de trabajo y la actividad de supervisión y organización, así como la estructura social. Dentro de ese párrafo estaba un montón de cosas que ya vieron en microeconomía. Por ejemplo, que el trabajo se entiende como un castigo, ¿no? En realidad el trabajo nos da desutilidad. Lo que nos da utilidad es el ocio. Por eso cuando en microeconomía maximizamos la utilidad del trabajador, el consumidor, maximizamos en términos de consumo y en términos de ocio. Y el ocio es simplemente la resta entre la cantidad de horas trabajadas menos, la cantidad de horas disponibles menos las horas de cantidades trabajadas, es decir, L, que es el trabajo. Entonces, eso ya aparece acá. También dice que depende del estado de la tecnología, cuán avanzada es la tecnología, las técnicas, el conjunto de técnicas se llama tecnología, la cantidad, el grado de competencia, es diferente a hablar un mercado competitivo a un mercado oligopólico o de otro tipo. También tenemos restricción de la cantidad de mano de obra. Un país seguro con gran población tiene mayores ventajas para para poder determinar con mayor flexibilidad los salarios. Solamente piensen en China, hay un montón de trabajadores, por tanto hay un montón de oferta de mano de obra. Entonces, dicho eso, dice luego, nuestras variables independientes son la propensión a consumir, la curva de eficiencia marginal de capital y la tasa de interés. Entonces, esas variables están fijas, son exógenas. La propensión a consumir, como les dije, no cambia en el tiempo con mucha fuerza. Los hábitos de consumo usualmente son estables. La curva de eficiencia marginal del capital, como estamos en el corto plazo, el capital no cambia o cambia muy poco, entonces, por tanto, su eficiencia sigue siendo constante en el tiempo. Y la tasa de interés, vamos a asumir que está dada en un momento determinado. Las variables dependientes o endógenas son el volumen de empleo, que en ese caso lo llama N, seguro en macro lo han llamado L, y el ingreso nacional medido en unidades de salario. Entonces, también en macroeconomía, sobre todo profesores como Dancourt, en sus modelos a veces intercambian las variables Y, que es ingreso o PBI, con N o L, ¿no? Los modelos que hace Dancourt, por ejemplo, los utilizan indistintamente. Porque los ingresos básicamente es la suma de la multiplicación de los salarios por el trabajo, por la cantidad de trabajo. Luego, la curva de eficiencia marginal del capital depende, sin embargo, en parte de los factores dados.
y en parte rendimiento probable de los bienes de capital de diferentes clases, mientras que la tasa de interés está regida parcialmente por el estado de preferencia por la liquidez y en parte por la cantidad de dinero medida en unidades de liquidez. Entonces, si bien es cierto, estamos considerando que la curva de eficiencia marginal de capital, es decir, cuánto produce adición, cuán capaz es el capital de producir bienes, hemos considerado que eso es constante. En cierto modo, quizás en un periodo un poquito más largo, no tan corto plazo, también depende de cómo interactúa con los otros factores productivos, ¿no? Entonces, una maquinaria que tiene una tecnología muy avanzada solamente va a ser eficiente si tiene quizás un trabajador que está especializado en eso. Entonces, la productividad de esa máquina depende también de cómo sea utilizada o cuán capacitada esté la persona que lo utiliza, ¿no? Y la tasa de interés está regida también parcialmente por las preferencias por liquidez y en parte por la cantidad de dinero. Entonces, eso sabemos en macro también todos, que la tasa de interés es el costo del dinero. Entonces, si hay un montón de dinero en la economía, la tasa de interés cae. Y también depende de la preferencia de las personas por liquidez, ¿no? Entonces, hay personas que tienen todo su dinero en el banco. Entonces, en ese caso, cae la cantidad de... Bueno, cuando el dinero está en el banco, es genial para los bancos, ¿no? Porque pueden prestar ese dinero. Pero también hay personas que desconfían de los bancos y tienen todo su dinero en su casa. Entonces, si tienen todo su dinero en su casa, ese dinero no produce nada y es como si el dinero fuera retirado de la economía, ¿no? Como si está retirado de la economía, es como si la cantidad de dinero en la economía cae y por tanto la tasa de interés sube, ¿no? Entonces imagínense que un millonario que tiene 10 millones de dólares tiene su dinero en el banco, pero, no sé, le dio un patatús, un miedo del sistema financiero y agarra su plata y se lo lleva a su casa. Entonces deja un forado de 10 millones que reduce la cantidad de dinero disponible en la economía y por tanto posiblemente afecte en algo y aumente la tasa de interés, ¿no? Luego nos dice que habrá un incentivo para impulsar la tasa en nueva inversión hasta el punto que fuerce al precio de oferta de cada clase de bien de capital a una cifra que, unida a su rendimiento probable, iguale aproximadamente a la eficiencia marginal del capital en general con la tasa de interés. Entonces, la inversión depende de cuánto los bancos estén dispuestos a prestar a los empresarios, ¿no? Los empresarios usualmente van al banco, piden un préstamo. Esa tasa de interés que le va a cobrar el banco tiene que ser al menos igual de cuánto le va a rendir la maquinaria que va a comprar con ese préstamo. Si no, estarías haciendo un mal negocio, ¿no? La tasa de interés, que es lo que me está costando prestarme dinero, tiene que al menos servirme para comprar una maquinaria que produzca o que pague esa tasa de interés. Entonces, lo que produce la maquinaria es el rendimiento de la maquinaria o rendimiento del capital. Entonces, eso es lo que nos dice ahí exactamente. Entonces, en equilibrio, la tasa de interés va a ser igual al rendimiento del capital, o rendimiento o eficiencia marginal del capital. Es decir, que las condiciones físicas de oferta en las industrias de bienes de capital, el estado de confianza respecto al rendimiento probable, la actitud psicológica hacia la liquidez o la cantidad de dinero determinan en conjunto la tasa de la nueva inversión. Entonces hemos visto que para que invierta una persona hay varios factores, ¿no? Esta cuestión de la disponibilidad de dinero en la economía, de cuán capaz es el capital de generar bienes, eso es la eficiencia del capital,
que se traduce en la eficiencia marginal. Pues todo eso va a determinar cuál es la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés determina también cuánto están dispuestos a sacar como préstamos las empresas, ¿no? Si la tasa de interés es alta, los empresarios van a verse reacios a tomar préstamo y por tanto a invertir. Luego, acá nos habla del multiplicador de ocupación. Resulta lo siguiente. Cuando hablamos del multiplicador de ocupación, estamos refiriéndonos a que ustedes imaginen lo siguiente. Imaginen un país que es básicamente minero. Si el país es básicamente minero y se duplica la cantidad de minas, ¿se va a duplicar la cantidad de empleados? ¿O se va más que duplicar la cantidad de empleados? ¿O se va menos que duplicar la cantidad de empleados? Lo intuitivamente es de que si se duplica la cantidad de minas, lo máximo que puede suceder es que se duplique la cantidad de trabajadores. Pero quizás más probable es que no se duplique y que sea menor. ¿Por qué? Porque esa es una actividad básicamente intensiva en capital. Entonces, como es intensiva en capital, no necesita muchos trabajadores. Entonces, por tanto, su multiplicador de ocupación no va a ser tan grande. Pero si vemos un país que es intensivo quizás en guano, toda la actividad guanera es básicamente agarrar palas y sacos y que las personas pongan el guano en los sacos, y todo es mano de obra, no hay casi capital ahí. Entonces, en ese caso, si se duplica la inversión en ese sector guanero, es probable, lo más probable es que el empleo sí crezca rápido, o sea, el multiplicador del empleo sea grande. A eso se refiere. Hay ocasiones en las cuales una inversión va a hacer crecer el empleo más rápido que en otros tipos de inversiones. Ok, entonces, corriendo un poco porque se acaba el tiempo. Entonces, lo que sigue haciendo Keynes a lo largo de este capítulo es decir, esa cantidad de empleo que hemos visto que está en equilibrio porque depende de la inversión y depende de cuánto sea la oferta. La inversión determina la oferta, la demanda de trabajadores, y la oferta de trabajadores está determinada por la cantidad, por cuán grande es la población dispuesta a trabajar. Entonces se va a generar un equilibrio, y en ese equilibrio va a haber un N, ¿no? Un N de equilibrio. Y va a poner varios ejemplos donde cambia la tasa de interés, cambia algunas propensiones, cambia la eficiencia del capital. Entonces, esos cambios, ¿cómo afectan al equilibrio del empleo? ¿Va a aumentar el empleo? ¿Se va a reducir el empleo? Eso es lo que va a hacer luego en el capítulo 18 hacia los últimos párrafos. Entonces, eso sería interesante que lo repasen. Acá también está resumido para que lo revisen luego. Pero como nos queda poco tiempo, vayamos a Higgs. ¿Alguien comente Higgs en Angelus? Sí, profesor. ¿Me escucha? Sí, dime. Lo que yo entendí en la primera parte del texto de Higgs es que él señala que Keynes no ha transformado la economía con su teoría general, sino simplemente que estas forman parte de teorías que ya se han visto, como teoría de Piaget, de Ricardo y de la mayoría de los clásicos. Él afirma que Keynes es centrado en un énfasis en las modificaciones de la teoría clásica que ha heredado de Marshall. Por ello, al inicio de esta lectura, habla de las incógnitas que
la teoría clásica trata de responder. Que señala que los clásicos señalan que la renta monetaria experimenta grandes variaciones en el transcurso del ciclo económico y que estas se pueden explicar por medio de tres variables: de la cantidad de dinero, de la renta total del capital y de la inversión. Señala, por ejemplo, que la demanda de dinero, que es una de las primeras variables, no solo depende de la renta total, sino también de su distribución entre personas con demanda de liquidez relativamente grande o pequeña. Mientras, estoy haciendo una comparación con lo que ya luego postula Keynes. Mientras Keynes piensa que la demanda de dinero depende del tipo de interés. Entonces, la cantidad de dinero no determina la renta, sino solamente la relevancia que se le da en esta es al tipo de interés. Y luego, el otro valor o variable es la inversión. De acuerdo a los clásicos, la inversión como demanda de capital va a depender del tipo de interés, y la inversión en ahorro va a depender no solo ya del tipo de interés, sino de la renta. Entonces acá ya tendríamos otras dos ecuaciones. Sin embargo, Keynes lo cambia y dice que el tipo de interés ya no tiene influencia sobre la cantidad de ahorro. Y Hicks dice que esa renta solo representa una mayor simplificación de lo que ya los clásicos habían planteado, porque los clásicos argumentaban que dependía de dos variables, tanto del ahorro como de la inversión. Luego, señala que el nivel general del empleo, los clásicos señalan que el nivel general del empleo no solo depende de la renta, sino más que nada por la proporción del ahorro que se ha tenido. En cambio, Keynes dice que el nivel del empleo con salarios fijos viene determinado por el valor de la inversión y por la renta gastada en bienes de consumo. Luego también otra diferencia es que los clásicos anteriores a Keynes señalaban que un incremento de incentivos a la inversión tendría que incrementar el tipo de interés y así aumentaría el ahorro. Mientras que Keynes dice que el incremento de incentivos de inversión no incrementa el tipo de interés, sino solamente el nivel del empleo, es decir, no tiene nada que ver con el aumento del ahorro. Lo que al final en una parte entendí es que Hicks dice que el solo hecho de que la tasa de interés influye en la demanda, a modo de ver de Hicks, es darle importancia a temas específicos de especulación y transacciones, por lo que la teoría general de Keynes no debería llamarse así, sino simplemente debería llamarse la teoría especial de Keynes, que sí sirve, pero en determinadas situaciones y no para explicar cómo funciona todo la economía. Excelente, Jirus. Sí, tienes razón. Y en la pantalla ven que hay una parte del texto que dice exactamente como lo que dijiste, ¿no? En la teoría general del empleo es un libro útil, pero no es ni el principio ni el final de la dinámica económica. Entonces, el libro había sido bien ambicioso, quería plantear una teoría que explicara todo lo que es el empleo, pero Hicks en ese artículo bien escrito, sí, cuando leen el texto se nota que es muy bueno, inclusive mete por ahí algún comentario literario, está muy bien escrito. En este libro lo que él trata de hacer es demostrar que las ideas de Keynes no son tan originales como creía la academia y que además era un caso bastante particular que se aplicaba solamente para un momento determinado y que había mucho más y que había simplificaciones que había hecho Keynes en su modelo que no deberían ser aceptadas tan fácilmente, sino que eran más complejas de entender. Entonces, su compañera hizo un buen resumen. ¿Alguien que quiera agregar algo a eso, a ello? Entonces, otra de las cosas también que
aunque lo repito, pero también tiene que estar claro, es que Hicks dice que Keynes criticó a los clásicos refiriéndose a todos los clásicos, pero no es así, solamente la crítica es hacia Ricardo y hacia algunos otros que siguieron la teoría de Ricardo, pero hubo otros clásicos que ya planteaban ideas muy parecidas a las de Keynes. Este artículo de Hicks es muy importante y es muy leído. Creo que está en un libro de Friedman, que es una recopilación de lecturas que él utilizaba en sus clases, que él utilizaba cuando era profesor hace varios años. Y es un texto bastante leído porque es el inicio de la ISLM, ¿no? La ISLM, sin querer, se hizo muy famosa. Hoy en día utilizamos la ISLM desde introducción de la micro. En este artículo está la versión simplificada y básica. Luego hace un cambio en las ecuaciones para mencionar de que el movimiento de la LM a veces es horizontal, y hace otro cambio para demostrar que la idea de Keynes es un caso particular. Y encima de eso, durante los siguientes años hasta hoy, hay un montón de ampliaciones del modelo, ¿no? Hay ISLM-BB, ISLM-OD, ISLM-PD, BD, hay un montón de modelos que amplifican ahí. Inclusive ya salió, creo, el modelo ISLM, pero aplicado a la pandemia, así que es un modelo que se puede utilizar y que se puede aplicar en varios escenarios. Y eso porque es bastante sencillo de entender y que es bastante intuitivo. En este caso, por ejemplo, solo utiliza 3 ecuaciones. Una ecuación de dinero, que es M, que es la oferta de dinero, K, que es la inversa de la velocidad del dinero, y I, que es el ingreso global, ¿no? El valor de la inversión. Pero en este caso I es el valor de la inversión. Luego dice que la inversión depende del tipo de interés, y que el ahorro depende del tipo de interés y de la renta. Y esa es la ecuación de los clásicos que es siempre utilizada, ¿no? No puedo marcar esto, pero una pregunta interesante para el control o la PC sería esta, ¿no? Esa ecuación es lo que nosotros llamamos I igual a S, que la inversión es igual al ahorro. Eso en macro lo hemos visto muchas veces, que garantiza un equilibrio, pero a lo largo del texto de Hicks va a decir que tal vez no es así, que implicaría que no sea así, que eso no sea igual. Podrían revisar el texto y ver qué sucede. Y además también pueden revisar en qué se fundamenta Hicks para decir que eso es igual, o por qué los clásicos decían que esa identidad se cumplía. Entonces, a ver, déjenme. O sea, acá hace un poco de dinámica comparativa. Primero plantea un modelo que es el modelo de los clásicos, luego plantea un modelo que es el de Keynes, y modifica las ecuaciones. Entonces, ese modelo original que estaba planteando Keynes, que está en esa pantalla, en este slide, luego lo cambia a este segundo, que es donde dice el señor Keynes, comienza con 3 ecuaciones. Sería interesante tener una pregunta en el control, ¿en qué se diferencia, no? Y por qué, por ejemplo, M es distinto en el caso de la teoría clásica
es distinto en la teoría clásica y en la teoría de Keynes, ¿no? Sería interesante una pregunta de ese tipo. Entonces repasen, lo más interesante de esta parte es ver las diferencias en las ecuaciones entre la teoría clásica y la teoría de Keynes. ¿Qué implica esa diferencia? Y como bien dijo su compañera, luego de todo esto, de toda esa discusión, dice que esa teoría general en realidad no es una teoría general, ¿no? ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Cuando estudien esta parte, pónganle más énfasis a la parte de teoría clásica, es decir, la primera ecuación, la teoría de Keynes, que es esta segundo grupo de ecuaciones, pero no le den mucha importancia a la teoría general generalizada. Eso no nos importa mucho. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces no se olviden que la siguiente semana tenemos PC4, 16 puntos, 80 minutos para responder. Y nada, durante la semana me pueden escribir si tienen dudas. Entonces tengo que irme con la otra comisión. Así que eso sería todo por hoy, chicos. Cuídense. Nos vemos el siguiente.